Muy buenas tardes a todos los seguidores de nuestras redes sociales. Hoy vamos a retomar el programa que la semana pasada no lo pudimos hacer debido a que hubo problemas en la red de Wi-Fi. Pero hoy estamos otra vez conectados. El tema de hoy, resolviendo dudas acerca de biopolímeros. Muchísimas gracias a todas las personas que se vincularon a este live. Tenemos muchísimas preguntas acerca de los biopolímeros y vamos a responder gran parte de ellas durante el día de hoy. Voy a aprovechar en cuanto las personas se van conectando a darles un saludo a todos muy especial. A Ani 2308, a Decaro Franco, gracias. A Paola 892, a Olivares Adriana 96, muchísimas gracias por vincularse. Al doctor Carlos Mario Franco, un abrazo para él, muchas gracias. A Paola Castillo, a Caro, a Cris Aldariaga, un abrazo especial también para ella. A Daniela, a León, a Jesse, a todas las personas que se vinculan a este Instagram Live. Hoy el Instagram se llama Resolviendo Dudas acerca de biopolímeros. Ya tenemos algunas preguntas que nos han mandado previamente, pero también ustedes por favor desde ahora vayan también escribiendo sus dudas y las vamos a ir resolviendo en la medida que vamos avanzando en el tema. Laura, muchísimas gracias. A Maja, a Nubia Muñoz, a Vera, a Amparo, a Day88, a Jorge Gómez, muchísimas gracias por vincularse a este live. A Chepi 2003, a Dani Franco, a Claudia Higuita, a Martica, gracias a todos por estar aquí participando. Vamos a hacer un live muy provechoso, es un programa de ustedes, aprovechemos para hacer todas las preguntas, las que no consiga responder o que no sepa, las estaremos publicando próximamente. Ani, muchísimas gracias, a Miss, a Chantal, a Sandra, a todos, gracias por vincularse. Entonces vamos a entrar en materia. Una de las preguntas con que iniciamos el live pasado, el cual no lo pudimos realizar totalmente, fue que si era posible migración tardía de los biopolímeros a otros órganos importantes. La respuesta yo le decía que es un poco compleja, porque para nosotros poder determinar si hay una migración tardía a otros órganos, deberíamos de estar haciendo biopsias o exámenes, resonancias periódicamente para poder determinar cada año una resonancia o biopsias. La resonancia nos va a conseguir determinar migraciones grandes, pero las migraciones pequeñas o microscópicas solo las vamos a conseguir determinar haciendo biopsias, y muchas veces, como es tan poca la cantidad de material que migra a esos lugares, hacer una biopsia de cerebro, por decir algo, de hígado, de riñón, de vaso, de pulmón, se vuelve algo muy complejo. Así que es muy difícil determinar eso. Y no hay trabajos en la literatura en seres humanos que consigan comprobar por la misma dificultad que genera estos trabajos. Lo único que hay en la literatura es este trabajo que yo les mostré de la Sociedad Colombiana, de la revista de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, donde se hace un trabajo en roedores, en ratones, se les aplica biopolímeros y se van evaluando mensualmente, se van sacrificando durante un periodo de 6 meses. Recordemos que un mes de un ratón es equivalente a 10 años de un ser humano, entonces es un trabajo que se hace en teoría. Si tú haces la extrapolación de 60 años de acompañamiento de unos biopolímeros en un ser humano, aunque no se puede comparar sin duda alguna un ratón con un ser humano, pero es una aproximación. El trabajo concluye de que los biopolímeros migran a todos los órganos. Pero yo considero, y le respondo a Juliet y a Lina 7, que el problema de los biopolímeros básicamente son dos. Uno, el lugar donde se los inyecta, donde se da el proceso inflamatorio o la migración o el compromiso a los órganos cercanos, que genera el compromiso del músculo glúteo mayor o del nervio ciático. Pero el gran problema al que se enfrentan las personas que tienen biopolímeros es al proceso inflamatorio. Y ese proceso inflamatorio es el que más se está estudiando hoy en día.
al parecer no, disminuyen mucho los síntomas y ya hay revistas demostrando todo esto con el síndrome de Asia, que el principal tratamiento es intentar retirar todo el producto o parte del producto, porque lastimosamente la cirugía difícilmente consigue retirar todo el producto. La gran mayoría tienen un retiro parcial de los biopolímeros. Así que esta es la respuesta que yo le puedo dar. Muy particularmente le hablo a Aline y a Juliet, que si tienen dudas específicas por favor nos la hagan saber y ya entraremos en contacto y aclaramos cuál es el caso, la duda que pueda tener en particular. Con eso le damos respuesta entonces a esa primera pregunta que nos estaban haciendo. Sigamos entonces con todas las preguntas que hay. Aprovecho, saludos para Carlos Rodríguez, a Carito, muchísimas gracias, a Di Yulgue, a Chuleria85, a The Gardes Show, a todas esas personas que están vinculadas. Entonces, sigamos respondiendo. Nos preguntan que si nos podemos vacunar contra el coronavirus. No hay problema ninguno, se pueden vacunar. Hasta el momento no hay ninguna contraindicación el hecho de tener biopolímeros y realizarse o ponerse la vacuna contra el coronavirus. No hay contraindicación, se puede poner la vacuna. Es posible en la misma cirugía extraer de glúteo, cadera, lumbar y región rectal. Nos pregunta Venus. Le respondo, en un porcentaje importante, un 80 o 90%, se consiguen retirar de todos estos lugares. Habrán excepciones cuando hay un compromiso muy importante de la piel, donde solamente se podrá retirar esa parte, que son casos muy puntuales, o cuando hay un compromiso importante de la región lumbar y avanza hacia la región torácica, donde se recomienda mejor hacerlo en 2 tiempos. Y ese segundo tiempo sería unos 6 meses después de haberse realizado la primera cirugía. Entonces, en gran parte, en una sola cirugía se pueden trabajar estos lugares que acabo de mencionar, y en un segundo momento, en caso tal de que sean casos muy puntuales, cuando hay extensiones más hacia arriba de la región lumbar o compromisos de la piel donde ya hay necrosis y quizás solo se pueda retirar esa parte. Pero en gran medida se puede retirar en una sola cirugía. Recomienda primero la cirugía antes de buscar bebé. Ya he tenido molestias en la zona lumbar. Nos pregunta Shirley. O sea, pacientes que pretenden o quieren tener hijos, ¿es mejor hacer la cirugía del retiro de biopolímeros o esperar y primero retirarse los biopolímeros? Shirley, yo le sugeriría, es una sugerencia, que es preferible, sobre todo si estás con síntomas, primero retirar los biopolímeros y luego pensar en tener un hijo, en el sentido de que puede haber un poco más de inflamación en la zona pélvica, en lo que llamamos la cintura pélvica, y esto puede afectar un poco el embarazo. No para que hayan trastornos genéticos o alguna alteración con el bebé como tal, sino más con el desarrollo de lo que tiene que ver la cintura pélvica, ejercicios de pronto que tengas que hacer y se limiten un poco porque presentes molestias o dolores. Así que mi sugerencia es primero retirarse los biopolímeros y luego planear tener el bebé. Nos pregunta Sandra 11, doctor, ¿alguna fundación que ayude a estos casos? Hay muchos afectados sin recursos y hay casos graves. Sandra, eso es una realidad. Los casos muy complejos generalmente es una obligación del Estado atenderlos, pero lastimosamente los pacientes que no tienen síntomas importantes, donde haya riesgo de tener la vida pues de complicaciones graves, realmente las EPS no cubren esto, ya que lo consideran un problema estético. Considero que se debe hacer alguna fundación, el gobierno, cómo podernos colaborar, porque realmente son muchos los casos que hay complicados y complejos con este problema de los biopolímeros. Nos pregunta Claudia Marcela, que con referencia a la forma de glúteo después del procedimiento, si queda relativamente natural. Quiero preguntarles a ustedes si tuve una pequeña falla en el internet hace unos 2 minutos. Quiero saber si me están escuchando bien, ya que veo que algunos me dijeron que estaban teniendo mala señal, pero veo que aquí estamos
Yo veo una buena frecuencia aquí en el indicador. Quería que me dijeran cómo está recibiendo la señal. Por favor, me confirma Denis o Claudia para saber si estamos teniendo buena señal. Me dice Carito que sí, me dice Guzmán que sí. Listo, nos están escuchando. Entonces vamos a continuar porque hay muchas preguntas y quiero ver si alcanzamos a darle una respuesta a todas estas preguntas tan interesantes. Los felicito a todos, veo que cada vez saben más de los temas, se instruyen más y eso es lo importante, tener conocimientos acerca de esto y ustedes mismos ser multiplicadores de, por favor, no dejarse en aplicar ninguna sustancia la cual ustedes no consigan ver y estudiar el producto antes de aplicárselo. Yo creo que muchas veces es la confianza que tenemos en la persona que nos van a colocar, que nos va a poner el producto, o porque es referenciado, o porque de pronto tenemos no sé cómo decirlo, como cierta voluntad de aceptar de que la otra persona está colocando un buen producto, pero sin duda alguna, pregúnteles primero qué me van a poner, permítame, yo le tomo una foto, investigo primero y después si considero que es un producto adecuado, me lo dejo aplicar, pero antes no es recomendable, no les sugiero que hagan eso. Bueno, entonces me pregunta Claudia que si la forma de glúteo después del procedimiento queda relativamente natural. Claudia, esto va a ser directamente proporcional a la cantidad de biopolímeros. A mayor biopolímeros se retiren, más deformidades pueden quedar. A menor cantidad de biopolímeros se pueden hacer más formas. Hay cosas también importantes, es el tamaño del glúteo. Si el glúteo es muy grande, obviamente va a haber mayor cantidad de tejidos para poder mover colgajos y darle un poco más de forma. Pero esos son casos es muy individual, al paciente hay que examinarlo, mirar qué cantidad de biopolímeros están, dónde se encuentran localizados para poder ser muy conscientes de qué resultado estético va a quedar. Sin duda alguna hay que tener en cuenta de que es una cirugía reconstructiva y lo más importante en la cirugía es retirar la mayor cantidad de biopolímeros. Que se intente en el mismo momento hacer un lifting, amarrar el músculo, traer colgajos de lado y lado para intentar dar la mejor forma estética. Eso hoy en día lo estamos haciendo y conseguimos tener resultados estéticos muy buenos, otros aceptables, pero lamentablemente hay casos donde uno no consigue dar una muy buena forma y hay que esperar el segundo momento, que es aproximadamente al 6º mes, donde ya podemos pensar en pasar algo de grasa o movilizar algunos otros colgajos o incluso poner implantes glúteos, que eso ya va a depender de cuáles son las expectativas de cada paciente. Y eso te lo debe aclarar muy bien tu cirujano antes de someterse a la cirugía, porque hay veces eso no queda muy claro y las pacientes pueden quedar insatisfechas, pero es muy complejo y por eso cada paciente es un mundo aparte. Entonces, con tu cirujano, él es el que te debe determinar más o menos qué es lo que puede alcanzar a hacer cuando vaya a retirar los biopolímeros y las diferentes técnicas que yo le estuve mencionando anteriormente. Muchísimas gracias, Claudia, por tu pregunta. Nos pregunta Ani, ¿me puedo operar sin tener ningún síntoma y llevo 10 años de habérmelo aplicado? Ani, muchas veces los pacientes no sienten absolutamente nada, pero el producto va avanzando en el músculo glúteo y está muy cerca del nervio ciático y quizás no sientas nada, y ya cuando lo sientas va a ser un poco complejo. Sugerencias para todos los pacientes: háganse una resonancia, si no piensen en operarse, solo para saber dónde está el producto y si el producto se encuentra en un lugar donde no cause daño y tú no tienes síntomas de ninguna índole, probablemente te puedes estar acompañando con resonancias. Pero muchas veces tienes 10 años, pacientes con 10 años, y el producto ha ido avanzando, está muy cerca del nervio ciático y puede estar a punto de traer problemas. Y aquí se vuelven como cirugías preventivas, así tú no estés teniendo ningún síntoma. Hay que tener en cuenta también algo, es que siempre va a haber un proceso inflamatorio. Lo que sucede es que la gran mayoría de los pacientes no sienten absolutamente nada, porque se llama síndrome inflamatorio crónico. Y para eso es importante tener en cuenta cómo es tu salud, qué estilo de vida tú tienes, cómo es tu alimentación, porque hay cosas
que pueden ayudar a evitar de que esos biopolímeros despierten, por decirlo así. Ya hay unos trabajos demostrando de que hay un tipo de genética de algunos pacientes que están predispuestos a que estos biopolímeros puedan traer mayores problemas en un futuro. Y esto tiene que ver con una cosa que se llama la genética, y estamos hablando de las HLA, que es la histología de inmunocompatibilidad. Esto se da más fácil en pacientes que tengan herencia, si tienen familiares que tienen lupus eritematoso sistémico, esclerodermia, fibromialgias, cosas que tengan que ver con enfermedades autoinmunes, tienen un poquito más de predisposición a desencadenar síndromes de Asia. Y el síndrome de Asia es simplemente que tu cuerpo es identificado como algo patógeno y el organismo comienza a producir autoanticuerpos, en otras palabras, produce defensas que van a ir y atacan algunas células normales del cuerpo y van a traer algunos síntomas. Y de ahí la importancia de hacerse un diagnóstico con antecedencia. Hay alguna serie de exámenes que pueden ayudar a dar una luz de si hay un proceso inflamatorio que tú no estés percibiendo, ya que la mayoría de los pacientes no sienten absolutamente nada, pero puede haber ese proceso inflamatorio silencioso que con el tiempo, si tienes alguna predisposición genética, se pudieran exacerbar algunos síntomas. Muchísimas gracias, Ani, por tu pregunta. Nos pregunta Moni B18, doctor, si me transfieren grasa a la nalga, ¿puedo ponerme inyecciones normalmente? Ani, si a ti te retiraron biopolímeros, si estás en la segunda fase de reconstrucción y te pusieron grasa, no te debes de poner inyecciones, no te puedes poner inyecciones porque puedes tener problemas. Pero si eres una paciente que no tiene biopolímeros, si te hicieron una lipotransferencia, después de 6 meses usted se puede inyectar, se pueden aplicar inyecciones en el glúteo y no hay ninguna contraindicación. Nos pregunta Cari, doctor, después de la cirugía del retiro de biopolímeros, ¿cuándo puedo hacer ejercicio en el gimnasio? Va a depender de la técnica que te realicen y si hubo compromiso o no del músculo glúteo, pero en general después del primer mes puedes comenzar a hacer ejercicios. Sugerencia siempre ir al gimnasio o una persona profesional que los esté orientando, porque deben de comenzar primero con ejercicios isométricos, luego se va avanzando a otros ejercicios un poco más fuertes de acuerdo a la capacidad que tú tengas. Los invito a que revisen en el Instagram, en mi Instagram, la fisioterapeuta Valentina da alguna orientación un poco más profunda de cómo son los ejercicios después del posoperatorio del retiro de biopolímeros. Muchas gracias, Cari. Nos pregunta Yadira 75, ¿es más complicado extraerlos de los senos? ¿Pueden producir cáncer en la mama? ¿Se recomienda la mastectomía? Yadira, lastimosamente sí hay casos en la literatura ya demostrando el desarrollo de adenocarcinomas en la mama cuando hay biopolímeros. Y la cirugía es la mastectomía, o sea, retirar gran parte de la glándula mamaria para disminuir un poco la carga antigénica, o sea, la cantidad de biopolímeros, y de esta manera disminuir en un porcentaje importante el riesgo de que se desarrolle una patología como el cáncer. Así que está indicado, es como si se hiciera una reducción mamaria. Si es más complejo que en los glúteos, no te diría, es algo muy similar, porque se asemeja a una reducción mamaria, o sea que no es ni más ni menos complejo, es equivalente a hacerse una reducción mamaria. Obviamente si hay alteraciones de la piel, hay algunos factores que pueden ir cambiando, pero eso ya es algo que tu cirujano te lo debería de recomendar. Bueno, voy a parar de responder aquí un poco de las preguntas que nos habían hecho y vamos a darle respuesta a las que nos están haciendo aquí en este momento. Muchísimas gracias a todos por vincularse. Nos hace una pregunta Cata Santa 1. Doctor, una pregunta. Hace 6 años tengo biopolímeros y hace más o menos 2 años siento un dolor e hinchazón en la espalda baja. Mi pregunta es, ¿existe algún riesgo de que los biopolímeros afecten mi columna? Cata, difícilmente ellos consiguen pasar la envoltura de la columna vertebral
y además están las vértebras y siguen unas vainas, es muy difícil que él llegue y penetre en esa región. Lo que tú estás teniendo ahora son síntomas inflamatorios y era lo que hablábamos ahora. Esos síntomas inflamatorios es que el organismo intenta consumirse o comerse los biopolímeros, pero las estructuras, los macrófagos y todas las inmunoglobulinas que se producen no consiguen destruirlos. Entonces se da un proceso inflamatorio local, el cual muchas veces se confunde con infección y comienzan a tomar antibióticos, y esos procesos inflamatorios se dan es porque hay un desequilibrio entre tu inmunidad y los biopolímeros. Los biopolímeros comienzan a inflamarse, la inmunidad no es capaz de consumirla, se da ese proceso inflamatorio, hay una baja de defensa o porque hubo un estrés o porque tuviste una gripa o por el periodo menstrual, tantas variables que pueden, incluso por los alimentos que consumen. Entonces ese desbalance hace que tengas una crisis, y esas crisis se deben de mejorar básicamente con tratamientos físicos. Lo que tiene que ver el frío es algo que te puede ayudar mucho para controlar los dolores lumbares, es una indicación de que probablemente los biopolímeros están migrando a esa región. Entonces lo que tiene que ver el frío, el ejercicio, una buena alimentación, alimentaciones basadas en alimentos antiinflamatorios te van a ayudar mucho en el lugar. Si los dolores persisten, el Traumel es algo que te puede ayudar, y en la parte de analgésicos muy suaves, el acetaminofén en caso tal de que no tengas contraindicación. Te sugiero que consultes, que se haga una resonancia nuclear magnética y hacer exámenes de antiinflamatorios, cómo está tu cuerpo en lo que tiene que ver con las defensas, cómo está el complemento, cómo está la proteína C reactiva, hacerte un hemograma completo, hacerte factores antinucleares, es decir, una serie de exámenes para determinar cómo te encuentras realmente con los biopolímeros, y si es que ellos están migrando, si tienes síndrome de Asia, de algunos otros síntomas generales, para poder darte una ayuda un poco más específica. Muchísimas gracias por su pregunta. Dice Di Julge, doctor, el biopolímero residual, ¿qué afecta tiene en el cuerpo? No entiendo muy bien la pregunta. Doctor, el biopolímero residual, ¿qué efectos tiene en el cuerpo? Entendí. O sea, una paciente que es operada queda con biopolímeros. Lo que sucede ahí es que la carga, lo que estamos hablando es que a mayor cantidad de biopolímeros, más son los efectos secundarios. El organismo produce más inflamación. A menor cantidad de biopolímeros se supone que van a haber menos efectos secundarios, menos procesos inflamatorios, y el organismo quizás consiga controlar un poco más. Y eso ya está descrito en el síndrome de Asia, es muy claro. Uno de los tratamientos es retire la mayor cantidad de cuerpos extraños para disminuir el proceso inflamatorio. Pero nadie te va a poder garantizar de que te cures y no vuelvas a sentir dolores o molestias. Lo que uno aspira es a que haya menos molestias, que si los biopolímeros están cercanos al nervio ciático, ellos estén menos rodeados por los biopolímeros. Si este es el nervio ciático, no es lo mismo que esté rodeado de muchos biopolímeros a que tenga menos cantidad de biopolímeros, ya que la inflamación por ende va a ser menor. Entonces es muy sencillo, si hay mucho biopolímero, hay mucha inflamación, puedo tener mayores eventos secundarios por toda esa inflamación en mi cuerpo, y si hay menos, pues obviamente vas a tener menos efectos secundarios. Y eso es lo que se busca con el retiro de los biopolímeros. No hay ninguna técnica que retire el 100% de los biopolímeros, eso debe quedar muy claro. De acuerdo al lugar donde se encuentren, se puede quitar cantidades importantes. Por ejemplo, en la región lumbar se retira una cantidad bien grande. De la región glútea, si están muy profundos, los que están a más de 2 centímetros de profundidad del músculo glúteo no consiguen retirarse porque hay unas estructuras importantes, el nervio ciático, otras arterias y venas que se pueden perjudicar. Entonces ahí es mucho más difícil. Y los que están entre el músculo y la piel va a depender de la profundidad, porque hay que dejar 2 centímetros de grasa entre la piel para que la piel pueda sobrevivir, debajo de la piel, para que la piel pueda sobrevivir. Entonces en esta franja
de 2 centímetros pueden quedar algunas estructuras, algunas partículas de biopolímero, y va a depender de la cantidad. O sea que el objetivo es retirar la mayor cantidad de biopolímeros, por eso la técnica abierta es la única que puede entrar en el músculo glúteo para retirarlos, y es la única que puede retirar tanta cantidad, ya que el hecho de poder abrir y entrar y visualizar los tejidos basados en la resonancia nos da una guía importante de dónde se encuentran los biopolímeros. Muchísimas gracias por la pregunta que nos hace Julge. Bueno, Catalina nos pregunta, ¿con una lipo existe más riesgo de migración de los biopolímeros a otras zonas? Catalina, ya sabemos que las cánulas no consiguen entrar al músculo, por ende no van a conseguir retirar biopolímeros. Y hay bolas de biopolímeros, yo aprovecho para mostrarte que son grandes, la resonancia nos va a ayudar a visualizar eso, pero mira, por ejemplo, yo te muestro esta bola de biopolímero que tiene más o menos unos 2 centímetros de base, no hay ninguna cánula que consiga aspirar una bola de este tamaño, y en muchos de los casos, en gran parte de los pacientes, las bolas son de ese tamaño, entonces es muy difícil que a través de una cánula se consigan sacar los biopolímeros. Ya hay algunos trabajos que nosotros hemos, programas que hemos demostrado, trabajos experimentales donde demostramos que difícilmente por la cánula consiguen salir esa cantidad de productos. Cuando está al lado de la región perianal, imposible pasar con la cánula ahí. Cuando se encuentran en la zona de la vagina, pues peor todavía. En la región del perine va a ser mucho más complejo. En la glándula mamaria imposible entrar a la glándula, ya que es un tejido mucho más denso y va a haber mucha más dificultad para extraerla. Así que la cánula yo no la realizo, considero que no es una técnica adecuada para retirar biopolímeros, y eso no solamente yo, hay muchos trabajos ya en internet que ustedes pueden entrar y comprobar, donde vemos que la cánula no cumple una buena función para la extracción de los biopolímeros. Muchísimas gracias. Vamos a responder aquí otra pregunta, nos la hace Claudia Marcela. ¿Cuándo se reanudan los procedimientos de cirugía? Cuando se reanudan los procedimientos de cirugía, le cuento que por el momento estamos en alerta roja y al parecer el 1 de febrero podemos retomar nuevamente las cirugías. Eso ya depende pues de las conductas que nos dé el gobierno. Esperemos que podamos comenzar el 1 de febrero. Bueno, nos preguntan, qué pena que me brinqué aquí como algunas preguntas, estoy aquí, me perdí un poquito. ¿Cuánto tiempo debe estar en Medellín después de la cirugía de retiro de biopolímeros en glúteo? No vivo en Colombia. Me pregunta Belén. Yo les sugiero que se deben de quedar de 2 a 3 semanas en Colombia, ya que me gusta que el paciente se vaya sin puntos, que se vaya a reactivar nuevamente su vida laboral sin ninguna eventualidad. El hecho de que implique quedarse 3 semanas no es que son 3 semanas en la cama, antes por el contrario, desde el mismo día de la cirugía hay que caminar, moverse, alimentarse muy bien. Entonces no es para estar acostada, es para estar caminando y moviéndose. Dejamos unos pequeños drenes que se retiran aproximadamente a la semana después de haberse operado. La gran mayoría de los puntos son internos, son cirugías muy dinámicas, donde el objetivo de la cirugía es que usted pueda valerse por sí misma para bañar, para moverse, para hacerse la autohigiene. Entonces son cirugías donde me interesa mucho que camine, que deambulen, que se alimenten muy bien y que tomen mucho líquido. Esa es la respuesta entonces para Belén. Bueno, sigamos dándole respuesta a todas estas preguntas. Nos pregunta More Love, estoy embarazada, ¿hay algún riesgo con la anestesia al dar a luz? More, no hay ninguna molestia con tu anestesia, no hay ninguna contraindicación. La anestesia no va ni a aumentar ni a disminuir el riesgo de que haya alguna eventualidad por el hecho de tener biopolímeros. Así, More, que esté tranquila, no hay ningún problema con eso. Vélez 333, ¿cuánto dura el amarre de los músculos? El amarre de los músculos, para nosotros hacer la pexia, que es lo que hacemos cuando hacemos el lifting glúteo, es un amarre que lo colocamos con puntos definitivos, pero ese amarre que hacemos de los músculos es más para que nos ayude a cerrar los espacios donde retiramos parte de músculo, y ese músculo va a cicatrizar. En teoría, al 6º mes, ese músculo ya se encuentra al 100% para poder tomar sus actividades
al extremo, estamos hablando de hacer ejercicios ya muy fuertes. Y la sutura lo que ayuda es que durante esos 6 meses el músculo se mantenga firme para que cuando el músculo esté cicatrizado, él ya no se nos vaya, ya lo mantenga apretado. En otras palabras, los hilos cumplen una función durante los 6 primeros meses. En teoría uno los pudiera retirar al 6.º mes, pero no tiene lógica abrir otra vez un glúteo para retirar esos puntos. Esos puntos son idénticos a los que hacemos cuando hacemos el amarre de los músculos en la región abdominal, cuando se hace la abdominoplastia o cuando hacemos la mastopexia para levantar o cuando hacemos el lifting facial. Así que usamos la misma clase de suturas, las cuales van a cumplir una función solo de 6 meses. De ahí en adelante ellos ya no cumplen ninguna función. Pero muy interesante esa pregunta. Nos pregunta Miche Erazo, que tiene los glúteos rojos. Al mejorar tiene los glúteos rojizos, al extraer los biopolímeros mejora la coloración. Miche, hemos visto casos donde hay unas mejoras importantes y otras no tanto, porque lo que realmente impacta en el color de los glúteos es la cantidad de biopolímeros que tienes en la dermis, y la dermis es una de las capas de la piel, y ahí es donde realmente se produce el proceso de enrojecimiento. Hay varios tipos de enrojecimiento. Hay enrojecimientos donde hay muerte del tejido, donde hay que retirarlo totalmente, y hay otros donde es un rojizo que cuando aprieto desaparece, cuando aprieto esa zona desaparece, entonces está fallando un poco, es el drenaje linfático. Ese tipo de rojizo o de morado claro mejora muchísimo con la extracción de los biopolímeros, ya que al retirar los biopolímeros y se genere la nueva neovascularización, o sea, los nuevos vasos crezcan y se empaten en ese lugar, aparentemente hay una mejoría, aparentemente no hay una mejoría en la irrigación de esa zona y por ende una mejora en el color, pero no hay una mejoría en el 100%. Aclaran, mejoran mucho, pero no he visto casos donde diga desapareció el 100%, no, porque siempre queda algo de biopolímeros en esa zona, pero sí hay una mejoría importante. Bueno, aquí ya le damos respuestas a un primer ciclo de lo que nos estaban haciendo en las redes sociales. Vamos a seguir respondiendo. Yo me subo un poquito aquí. Nos dicen: doctor, los hundidos que quedan en los glúteos después de la cirugía de retiro de biopolímeros en glúteo pueden mejorar. Sí, cuando esos hundidos se producen es porque al levantar el tejido del glúteo y volverlo a poner encima del músculo se colocan unos puntos. Esos puntos generan tracciones y se ven deprimidos. Esos deprimidos mejoran en un 90%, e incluso hay pacientes que no necesitan hacerse un segundo procedimiento. Ese estímulo que hay de cicatrización en esa zona, además hay células que se llaman células madres, hay una proliferación de células madres que van a generar un poco más de grasa y de tejido conectivo y de fibrógeno, lo que hacen que gran parte de esos agujeros rellenen al 6.º mes. Hay otra cosa que es muy importante, es el hecho de que el músculo glúteo mayor es un músculo en el cual ustedes pueden interferir, de tal forma que al hacer ejercicio pueden hipertrofiar, o sea, aumentar el tamaño del músculo glúteo, y él es capaz de rellenar esos vacíos que pueden quedar por el hecho de retirar biopolímeros. Así que es algo que es importantísimo. Recuerden que yo siempre hago énfasis en el ejercicio, ya que es la única cosa que ustedes pueden cambiar del glúteo. No hay como producir más grasa en ese lugar y dar la orden. Ahí lo único es aumentar la masa muscular, mantener muy bien hidratada esa piel, ya que necesitamos que coja nuevamente su fuerza, la tensión, nuevamente la parte del colágeno, y ahí la alimentación es fundamental. Hacemos mucha énfasis en todo lo que tiene que ver con frutos rojos, cítricos, el líquido en general, para que haya una buena hidratación de la piel y por ende firmeza en ese lugar. Y sin duda alguna el ejercicio del cual ya hemos mencionado, y nuevamente los invito a que revisen nuestro Instagram, donde hay ejercicios que les pueden ayudar a ganar un poco más de masa muscular. ¿Qué examen puede hacerse para saberlo? La respuesta es: siempre biopolímeros es igual a resonancia nuclear magnética. Es la forma de poder saber si los biopolímeros han migrado a la vagina. O ya visualmente o palpando puedes tocar endurecimientos que no son normales, se tocan como si fueran piedritas
en la región de los labios mayores, es donde más llega a migrar, o hay dolor, o hay enrojecimientos, o hay cambios de coloración como morados, pero el examen ideal es hacerse una resonancia nuclear magnética. Esa sería la forma como puedes identificar. Marta nos pregunta, si hay una enfermedad autoinmune, operarme me ayude. Claro, Marta, porque esto es lo que más va a mejorar el hecho de tener una enfermedad autoinmune. Ya tenemos casos de pacientes que están siendo tratadas como artritis reumatoidea, pacientes con lupus eritematoso sistémico, y hay una mejoría franca en los marcadores de inflamación con el hecho de retirarse los biopolímeros. Y es el tratamiento número 1, pacientes con enfermedades autoinmunes y que tengan biopolímeros, la mejoría es el retiro de los biopolímeros. Recordemos que las enfermedades autoinmunes no solamente, el síndrome de Asia no solamente se da con los biopolímeros, se da con los pacientes que tienen prótesis, no solamente glúteas, no solamente mamarias, sino glúteas también, o que tienen algún otro tipo de prótesis en su cuerpo, de la parte de la orofaringe, de la parte de cadera, prótesis o válvulas cerebrales. Todo lo que sea un cuerpo extraño que tengas en tu cuerpo, bien sea por prótesis o por biopolímeros, puede llegar a desencadenar el síndrome de Asia. Sin duda alguna es menos frecuente en los implantes mamarios, en los implantes glúteos o en los otros artefactos ortopédicos que también se llegan a usar, o en las prótesis como les mencioné ahora, porque son productos manufacturados que cumplen una serie de requisitos y de secuencias para poderles dar un INVIMA y que tengan la menor posibilidad de que mi organismo los llegue a rechazar. Pero los biopolímeros son sustancias que no tienen ningún tratamiento médico, la gran mayoría de ellas, no tanto médicos, sino que no se han elaborado industrialmente para ser introducidas en el cuerpo, y ahí es donde se dan las cargas inflamatorias muy altas. Entonces los biopolímeros sin duda alguna tienen una posibilidad altísima de desarrollar el síndrome de Asia. Aprovecho para decirles que el síndrome de Asia se manifiesta, las manifestaciones más comunes del síndrome de Asia son malestar general, dolores articulares, dolores musculares, fatiga, cansancio, síndrome de fatiga crónica, es ese sueño que no repara, te acuestas y pareces que te levantas igualmente cansada, resequedad en los ojos, en la boca, en las mucosas, en la vagina, caídas del cabello, alteraciones gastrointestinales. Se dice que si tú tienes 2 de estos síntomas que yo acabo de mencionar, probablemente eres una paciente que tiene el síndrome de Asia. Y eso quiere decir que tu inflamación se ha ido para todas las otras partes del cuerpo y al organismo le está dando dificultad luchar contra eso y lo manifiesta de esta forma. No quiere decir que la única solución sea operar y retirarlo, porque hay pacientes que no pueden o tienen condiciones médicas que así lo impiden. Los pacientes que no se puedan operar, lo que hay que hacer es tener un buen estilo de vida, y eso comienza con dormir bien, tener una buena alimentación muy enfocada a todo lo que tiene que ver con alimentos antiinflamatorios. Y esos alimentos antiinflamatorios está lo que tiene que ver la cúrcuma, el jengibre, la coliflor, todos los frutos rojos, los frutos secos, el pescado, los arándanos, todo lo que tenga que ver con nutrientes sanos que no sean elaborados, dejar un poco a un lado las azúcares, las grasas, todos los condimentos, los embutidos, porque eso puede incluso generar más inflamación. Aprovecho la oportunidad para recomendarles varios documentos donde podemos encontrar más información acerca de todos estos temas que les estoy dando. Ese sería uno de los documentos que los voy a poner más adelante en la página, donde hablan de alimentos antiinflamatorios. Este documento es muy interesante que lo tengan en cuenta. Quien quiera saber un poco más hacia dónde migran los biopolímeros, ese es un trabajo de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, publicado en la revista, donde habla el trabajo que yo mencionaba ahora de los roedores, donde se aplican los biopolímeros. Este es el trabajo madre o el trabajo matriz, donde se hace por primera vez el diagnóstico de halogenosis. Ahí está el doctor Hoffman, que es miembro de la sociedad, presidente de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica.
falleció hace poco y él fue uno de los pioneros en la investigación de los biopolímeros, así que los invito también a que revisen ese trabajo. Y por último, este trabajo donde habla todo del síndrome de Asia, todo lo que tiene que ver con los síntomas acerca del síndrome de Asia, cuáles son sus síntomas, obviamente a que visiten nuestra página donde hablamos un poco más sobre los tratamientos y los cuidados que deben de tener los pacientes. Bueno, sigamos dándole respuesta a todas estas preguntas que nos han dado. Lastimosamente el tiempo va muy rápido y estamos llenos de preguntas, pero vamos para adelante. Si hay una enfermedad autoinmune, operarme me ayudará. Marta, sin duda alguna va a mejorar muchísimo los síntomas y eso es lo que demuestran los trabajos. De hecho, en el último que acaba de mostrar, hay un trabajo mostrando cómo los pacientes mejoran después del retiro de los biopolímeros. Nos pregunta Belén, doctor, ¿cuánto tiempo debo estar en Medellín? Eso ya lo respondimos anteriormente, sigamos hablando. Nos pregunta Jessica, doctor, ¿el Trombosid o cremas frías ayudan a evitar el cambio de que la coloración no avance? No, las cremas no van a ayudar a que el cambio de coloración no avance. Lo que van a ayudar las cremas es a aumentar más la piel, va a mejorar un poco la capa de grasa que tiene la piel como tal, ya que esté un poco más hidratada, pero el color no va a cambiar porque el problema es mecánico, el problema es profundo, el problema es que las mangueras, las arterias y las venas que llevan sangre a ese lugar están oprimidas o están taponadas por los biopolímeros, así que no consigue llegar la sangre a ese lugar y la que pudiera ayudar es más una alimentación, intentar mantener esa zona hidratada y el deporte a que ayude a que esa región se mantenga con un poco más de vascularización. Hay algunos trabajos donde se inyecta plasma rico en plaquetas que puede ayudar un poco a desinflamar un poco la zona, pero ya son a nivel de la dermis, y cuando estamos hablando a nivel de la dermis hay que penetrar, no hay ninguna crema que llegue y entre tan profundo, entonces ninguna crema va a ayudar. El frío ayuda a mitigar un poco el dolor o la inflamación porque produce un poco de vasoconstricción, porque es analgésico, pero el frío es algo momentáneo, pero no hay cremas que ayuden a disminuir el rojo o el problema que tengas en la piel para que no dejemos ahí como alterar eso, que la hidraten y la protejan un poco, sin duda alguna sí, pero no a que le ayuden a retirar el rojo. Nos pregunta Belén, doctor, ¿es posible retirar el rojo de los glúteos? No. Martica 07, doctor, ¿cualquier cirujano puede hacer este tipo de procedimientos? Martica, yo le sugiero siempre un cirujano plástico. Los cirujanos plásticos considero yo, es una respuesta muy personal, que somos de las personas más capacitadas para el retiro de este tipo de sustancias. Les sugiero que sea un cirujano plástico que te dé la confianza que tú estás buscando, que te explique muy bien qué es lo que va a realizar y siempre una resonancia nuclear magnética para saber dónde están y que puede hacerse un control 1 o 2 años después de operarse para mirar cuáles fueron los cambios que hubo. Así que mi sugerencia es que busques un cirujano plástico que tenga experiencia en retiro de biopolímeros. Muchísimas gracias. Bueno, sigamos dándole respuestas. Vamos a seguir por aquí. Nos pregunta si hay inflamación en las manos y respuesta inflamatoria en la piel, ¿es indicación del retiro? Sí, aquí ya estamos hablando de que si hay inflamación de las manos, hay alteraciones de estas pequeñas articulaciones, se asemeja mucho a síntomas parecidos a la artritis reumatoidea. Explico, no es que los biopolímeros estén ahí, sino que hay un proceso inflamatorio en todo tu cuerpo que se localiza más en esa región. Y ahí es donde está el componente genético del cual hablábamos anteriormente. Y eso tiene que ver con síndrome de Asia, que es la explicación por la cual los biopolímeros son complejos, porque se comportan como algo que en el mundo entero se conocen como ayudantes. Y los ayudantes son sustancias que tienen la capacidad de despertar el sistema inmune, o sea, las defensas que nosotros tenemos, pero las despierta de una manera crónica, o sea, que va pasando con el tiempo y todo el día el sistema inmune se levanta y comienza a producir sustancias y células, y ese proceso repetitivo hace que el organismo ya no consiga identificar qué es patógeno y qué es bueno y comienza a atacar partes de tu propio cuerpo, y por eso se dan esa parte de los dolores articulares, y eso mejora mucho con la cirugía. Hay veces que es muy complejo mejorar los síntomas y hay que tener ayuda de otros profesionales
como los reumatólogos o médicos internistas, ya que hay que hacer tratamientos similares al de una artritis o al de un lupus, tomar metotrexate, corticoides, colchicina, otra serie de sustancias que ayudan a mitigar un poco más el proceso inflamatorio. Por eso hay veces, eso es un tratamiento multidisciplinario, donde la parte psicológica, la parte médica es importante, todo lo que tiene que ver con la parte de medicina interna, la parte nutricional y la parte deportiva. Esas son cosas que hay que trabajar. Sin duda alguna, el estrés que esto genera de por sí ya es algo que no nos ayuda mucho, porque el estrés es uno de los que más baja las defensas, entonces hay que tener un poco de control. Importante, yo siempre hablo de todo lo que tiene que ver la parte antiinflamatoria y vuelvo e insisto, la parte mental, lo que tiene que ver el estrés. Si hay estrés, hay baja de las defensas. Si no duermes bien, hay baja de las defensas. La alimentación, recordemos que el sistema gastrointestinal no es solamente un sistema donde pasan los alimentos, sino que es un sistema inmune. Ahí se producen demasiadas células de defensa, se produce dopamina, se produce serotonina. Entonces, la alimentación es fundamental. Intentar leer un poco más sobre eso, ahí les pasé un artículo, pero hay hoy en día muchas cosas que te van a ayudar. Hablamos nuevamente de los frutos rojos, todo lo que tiene que ver con los antioxidantes, los ácidos omega en el pescado, dejar un poco las harinas, el deporte, etcétera, etcétera, para tenerlo en cuenta. Sigamos respondiendo. Es posible después del retiro, si tienes prótesis y queda poco caído, con ejercicio se puede levantar. Nos pregunta PDLR13. Claro que sí, si haces una buena cantidad de ejercicio y ese músculo está muy poco tonificado, esto sería un implante glúteo, y tienes prótesis y eso está muy flácido, si haces buen ejercicio es capaz de darle un buen tono y mantener ese glúteo levantado. Una cosa importante, incluso para los que no tengan biopolímeros, si tienes implantes glúteos o tienes implantes mamarios, no haces ejercicio, se cae el glúteo y se cae la glándula mamaria. ¿Por qué? Porque el peso no lo soporta el músculo. Entonces, necesario hacer ejercicio, fundamental para mantener eso fortalecido. Y un ejercicio dirigido, en el sentido de que si vas a aumentar la masa muscular, hay que hacer ejercicios que fatiguen un poco el músculo para que pueda haber una hipertrofia, para que esos músculos puedan crecer. Hay que estimular esas fibras musculares tipo 2 para que se puedan hipertrofiar y dar masa y dar tono muscular. Eso es lo que te va a ayudar. E incluso si tú no tienes implantes glúteos, si tienes biopolímero, el hecho de tener una masa muscular fuerte y grande va a alejar los biopolímeros del nervio ciático, que es la estructura que más hay que proteger. Recordemos que está la piel, está el músculo y debajo del músculo está el nervio ciático, y este músculo hay que protegerlo haciendo ejercicio para mantenerlo bien fuerte. Bueno, sigamos. Flaquis, se puede extraer biopolímeros y aumento de mama en una sola cirugía. No, Flaquis, no se puede hacer las dos cirugías al mismo tiempo. Retiro de biopolímeros es solo retiro de biopolímeros, en el sentido de que se va a invadir un lugar que ya está inflamado y necesitamos que tu mente y tu cuerpo esté concentrado en ese lugar, en esa recuperación. Más o menos a las 3 semanas después de haberte hecho la cirugía de los glúteos y que se encuentre todo totalmente normal, sí se puede hacer una segunda cirugía de la mama. Entonces no se recomienda en el mismo momento quirúrgico, para que lo tengamos en cuenta. MNS Clo nos pregunta: doctor, ¿es posible recuperar el color de la piel después de tener un daño en ella por biopolímeros? Muy similar a las otras preguntas que nos habían hecho. Se recupera en parte, como le dije anteriormente, y depende mucho de dónde están los biopolímeros residuales. Carlos 2546, ya están tocando el nervio ciático, ¿cuánto tiempo hay para hacer el retiro? Eso es algo que yo he trabajado y he hablado mucho con ortopedistas, que son quizás las más especialistas en el trabajo del nervio ciático, y es así, es posible entrar al nervio ciático, pero es muy riesgoso en el sentido que la cicatriz que queda alrededor del nervio ciático, si se forma una cicatriz muy gruesa o hay mucha fibrosis, puede haber un atrapamiento del nervio ciático y esto producir problemas. Solo cuando veamos que el caso es muy complejo, que ya hay dificultad, recordemos que el nervio ciático es uno de los que inerva y le da la movilidad al miembro inferior, y que si está muy comprometido hay una indicación de entrar y sacar algo, pero es muy difícil entrar a esa zona. Por eso
la resonancia magnética en pacientes que no tienen ningún síntoma, en el sentido de que si los biopolímeros van bajando, se van acercando al nervio ciático, y esta es la estructura que tenemos que proteger. El sentido de retirar biopolímeros, además de disminuir el síndrome de Asia y los síntomas, es evitar de que sigan migrando al músculo y que lleguen al nervio ciático, porque una vez estén en el nervio ciático, retirarlos es demasiado difícil y complejo. Se puede hacer, pero trae las consecuencias que les estuve mencionando anteriormente, así que mucho cuidado con eso. Vuelvo y les reitero, pacientes que tengan biopolímeros, así no estén sintiendo absolutamente nada, se deben de hacer una resonancia y consultar a un cirujano plástico. Vuelvo a repetir, pacientes que crean que tienen biopolímeros, se deben de hacer una resonancia nuclear magnética y consultar a un cirujano plástico. El hecho de que no estés sintiendo absolutamente nada no quiere decir que no tengas indicación de cirugía. Así que por tu claridad, por saber cómo está ese producto dentro de tu cuerpo, debes de hacerte una resonancia nuclear magnética y consultar a tu cirujano plástico. Importante ese mensaje. Y nos pregunta Selene, ¿salto cuerda se puede? Claro, Selene, deporte el que tú quieras hacer. Siempre y cuando no tengas ninguna contraindicación, puedes saltar, pesas, todo lo que tenga que ver con flexiones, planchas, peso, todo eso siempre y cuando estés con un buen acondicionamiento físico, y eso no solamente va a ayudar a hipertrofiar el músculo glúteo, a tenerlo más fuerte, a evitar de que estas bolitas se penetren dentro del músculo, y por otra parte vas a darle tono a la zona, a toda la región glútea, vas a mejorar la vascularización en esa región, así que si hay inflamación va a conseguir tener un poco más de drenaje linfático, de drenaje todo venoso, todo eso se mejora muchísimo con el ejercicio. Y no solamente la parte mecánica, sino que recordemos que el ejercicio libera otras hormonas que se consideran también antiinflamatorias. Él es analgésico porque también libera opiáceos y te van a ayudar a mejorar mucho las molestias que puedas presentar por los biopolímeros. Muy buena esa pregunta, sigamos respondiendo. La Mona nos pregunta, ¿siempre debe retirarse aunque no molesten? Acabo de responder, Mona, esa pregunta. Siempre una resonancia, mirar cómo se encuentran y ver si hay indicación o no. Si usted se los puso en el tejido graso, o sea, entre el músculo y la piel, y el biopolímero migró a la espalda o está migrando a la región de la vagina y tú no sientes absolutamente nada, ya va siendo indicación de tenérselos que retirar. O si están entrando en el músculo glúteo, o muchas veces no están produciendo nada, están quietecitos, pero hay síntomas generales, el malestar, el cansancio, el fatiga, aparecieron problemas de la tiroides, comenzaste a tener dolores articulares, resequedad en los ojos, en la boca, en la vagina, caída del cabello, cosas que tú no habías presentado antes, es porque hay un proceso inflamatorio que está atacando esas otras estructuras dentro de tu cuerpo y probablemente tienes el síndrome de Asia. A pesar de que uno habla y hay cosas que quizás generan un poco de temor y de miedo, vuelvo y reitero, los pacientes con biopolímeros difícilmente van a llegar a la muerte o van a morirse por causa de los biopolímeros. Lo que esto puede alterar es un poco la calidad de vida y el estilo de vida, porque pueden haber síntomas, molestias o desarrollar algún otro tipo de comorbidades, como hablaba ahora, problemas de tiroides, problemas de lupus, o si hay tendencias a desarrollar genéticamente artritis reumatoidea, se puede desencadenar. Entonces, lo que buscamos con esto es que la cirugía es una opción para disminuir un poco los síntomas. No es la cura, pero más importante que la cirugía es que cambies tu estilo de vida, y en eso seguimos haciendo mucha énfasis. Les recuerdo, para quienes son curiosos en el tema, darle una revisada a todos estos documentos que les acabo de mostrar. Agradecerles a todas las personas que se vincularon hoy, a Aline, muchísimas gracias, a Jessica, muchísimas gracias por estar ahí, a Marronal, a Lina, a todas las personas que se vincularon hoy en este Instagram Live. Por favor, si les gustan todos estos temas, háganoslo saber. Si tienes dudas o qué otro tema te gustaría que habláramos en los próximos live, muchísimas gracias. Visiten también nuestro canal de YouTube, ahí hay programas mucho más amplios y hablamos más a profundidad de todos estos temas. Nuestra página web, les recuerdo para quienes no me conocen, soy Edison Osorio, cirujano plástico, miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, laboro en la ciudad de Medellín en la clínica Bioforma.
Esperemos vernos pronto y a cuidarnos todos, siempre haciendo énfasis con lo que estamos viviendo en esta pandemia, el uso de tapabocas, lavado de las manos y distanciamiento social. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Muy amables. Chao. Gracias.